Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hojas de Hierba en esta nueva sección de entrevistas. El día de hoy nos acompaña el autor del libro No leas libros sobre zombies. Él es licenciado de literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y autor de más de 15 libros, entre los que podemos mencionar el libro de investigación Teatro sobre la Independencia del Perú y la novela La muerte no tiene ojos. Estoy hablando de Miguel Ángel Vallejo. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy bien, muchas gracias por la invitación, por estar acá en casa para hablar de ciencia ficción, algo que no se veía en mi época, en realidad me parece maravilloso. Bien, genial. Y bueno, como ya saben, mi nombre es Tomás Rivero y también me acompaña, como siempre, Más Justillos. Genial, un gusto volver a vernos nuevamente por este medio y para hablar de algo que nos gusta, ¿no? Que es la literatura. Y como ya venimos haciendo en un par de episodios sobre la ciencia ficción en el Perú, ¿no? Anteriormente habíamos visto a José Witch en un primer capítulo y posteriormente vimos a César Santibáñez con Panóptica, un cómic en ciencia ficción genial. Y ahora vamos a dar otra vuelta a la ciencia ficción y les vamos a presentar otra temática diferente, pero no menos interesante, ¿no? Que es la temática relacionada a los zombies. El libro que vamos a ver el día de hoy se llama, como ya lo dijo Tomás, No leas libros de zombies, se los paso por acá, igual ya lo van a ver en pantalla con más detalle. Es un libro bastante interesante en su estructura, en su trama narrativa, y que además de contarnos la historia, también tiene pequeñas ilustraciones, ¿no? Bueno, sí tiene ilustraciones que son interesantes también de interpretar, de ver, de reflexionar por ahí, cómo y qué nos dicen también los dibujos, ¿no? Para darles un poco de spoiler del libro y para entender también de qué vamos a hablar en este episodio, en No leas libros de zombies vamos a encontrar esencialmente una historia que está centrada en un apocalipsis zombies en Lima, ¿no? Esencialmente en los distritos de Barranco y Miraflores, ¿no? Lo peculiar que vamos a encontrar en el libro es que la narración es una narración que está dirigida desde la perspectiva de un niño, de un infante, ¿no? Normalmente no encontramos narraciones de este tipo que estén desde la perspectiva de un niño, ¿no? Pero aquí Miguel Ángel lo hace con gran maestría. Es un libro bastante disfrutable, bastante ágil en lectura y que nos va a contar eso, ¿no? Nos va a contar una aventura, me parece que en un día y algo más, de cómo ellos van a sobreponerse a este apocalipsis, a este fin del mundo zombie, y cómo van a escapar, ¿no? Hay bastantes referencias respecto a Lima, respecto a Barranco, a Miraflores, las playas por ahí, y también los personajes que nos van a presentar. Hay bastantes dicotomías que analizar entre personajes femeninos, masculinos, personajes que están en la infancia y otros que son adultos y otros que ya incluso rondan la ancianidad, ¿no? Y eso, ¿no? Para no spoilearles más, vamos a continuar con algunas preguntas ya respecto al libro y algunas preguntas con relación a la temática zombie. Bien, lo que yo te quería preguntar, Miguel Ángel, es ¿por qué hablar de zombies? Yo creo que los zombies son un síntoma de algo, siempre, ¿no? Estamos hablando además del zombie post películas de George Romero, ¿no? El zombie de a partir de la década de los 60. O sea, una enfermedad convierte a los seres humanos en muertos vivos que funcionan colectivamente. Y los zombies han tenido momentos, ¿no? Han tenido picos, olas de popularidad. Normalmente, pues creo, por algún contexto que es favorable para es la desconfianza, ¿no? Un primer pico interesante de los zombies es el fin de la Guerra Fría en los 80s, que hay un revival de películas de zombies, empiezan a aparecer algunos videojuegos y hay un reconocimiento además del zombie en la cultura popular. Para mí tiene que ver con el fin de la Guerra Fría. Y hay otro crecimiento de los zombies ya alrededor de la crisis económica de 2008. Tiene un sentido, ¿no? Un mundo polarizado donde el otro es un enemigo, el otro es una enfermedad, no se puede razonar con el otro. Y algo está mal, todo el mundo está haciendo mal las cosas, menos yo.
En el caso, pues, de una posible guerra nuclear en los años 80 o una crisis económica en la que todo el mundo te dice, deja tu plata en el banco, todo va a estar bien. Pero de pronto, pues, todo se va al diablo, ¿no? O sea, si yo estoy haciendo bien las cosas, el problema son los demás. Creo que es una lógica, digamos, ¿no?, coyuntural para explicar la popularidad del zombie. Pero igual el zombie, pues, es un personaje en la historia de la literatura, ¿no?, que viene de la idea del zombie vudú, de la criatura dominada por medio de la brujería, manipulada por otros, que tiene una lógica similar también, ¿no? O sea, la masa manipulable, y que se puede ver de distintas maneras, quizás en algún momento como herencia del colonialismo, pensando en los zombies, el zombie del Gran Perú, ¿no? La primera novela donde se usa el tema, donde se usa el término. Pero esto también tiene que ver con otros monstruos más antiguos. Puede ser incluso hasta el golem, ¿no? La figura del golem judío, este ser creado por alguien y animado mediante órdenes que se le ponen con un papel en la boca. En general, para mí, ya es un arquetipo universal el zombie. Y a partir de las películas de George Romero, tiene que ver con el ver al otro como un enemigo, con alguien con quien no se puede dialogar y quien incluso debe ser eliminado. O sea, la lógica del zombie suele ser conservadora, ¿no? No normalmente. ¿Por qué abordar los zombies? Porque me gustan. Lo hubiera podido decir así, pero era muy rápido, ¿no? Mejor parecer inteligente, dando un panorama. Creo que me gustan un poco por eso, por las posibilidades que tiene, pero narrativamente, discursivamente, la figura del zombie es muy interesante porque en una pandemia zombie siempre puede morir alguien de un minuto a otro. O sea que siempre hay una expectativa, siempre hay algo malo puede pasar en el siguiente párrafo o en el siguiente minuto de la película. Es una amenaza constante, lo que genera focos de tensión. Soy muy fan, como se nota en el libro, por las múltiples referencias del subgénero zombie, y para mí era también volcar esta lógica de cuánto de estas construcciones de personajes arquetípicos, de convenciones de los zombies, pueden llegar a alterar tu propia percepción de la realidad. Ojo que no digo esto como una crítica, ¿no? Es una construcción de lo que entendemos como real. La ficción es una manera de entender el universo. Y los zombies no son la excepción. En este caso, pues, ¿cuánto de la lógica de pandemia zombie tiene que ver con cómo entendemos el día a día? Y a partir de eso, reformular las propias convenciones de los zombies. Esto es un ejercicio doble muy práctico, ¿no? Porque ya creo a estas alturas, en el mundo occidental, uno dice zombie y hay una serie de convenciones que el lector entiende, ¿no? Simplemente se va a preguntar, ¿corren o caminan? Nada más. Porque ya se sabe, ¿no? Son muertos vivos, si te muerden te contagian, un tiempo de infección, de incubación, hasta que pase lo inevitable, comunidades de sobrevivientes, los humanos pueden ser, y normalmente son, peores que los zombies. Hay pues esta lógica de buscar recursos, de buscar una sostenibilidad de una nueva sociedad. Ya está. Entonces, si ya está, dentro del canon occidental, esa convención muy establecida, ¿cómo darle la vuelta? Es muy fácil, basta ver unas cuantas películas de zombies para saber cuál es la convención. ¿Cómo darle la vuelta a eso? Y es lo que intenté con esta novela. Me parece interesante lo que tú dices y también este aspecto para acotar un poco la idea y tal vez repreguntar algo es ver a este gran otro, ¿no? A este villano que normalmente si nos remitimos a la literatura clásica, a literatura que tenga que ver con este tipo de personajes, por ejemplo tú mencionabas el Golem, ¿no? Por ahí también la gente, los espectadores que nos ven, podrían relacionarlo al monstruo Frankenstein, ¿no? Siempre es una dicotomía de que hay un gran villano, ¿no? Pero uno cuando está presente en este tipo de novelas zombies, me parece que el zombie no es el gran villano, ¿no? Porque te presentan algo que
de cierta manera es algo simple, te presentan un grupo de personas que han sido contagiadas y que están al acecho de las personas que están sanas, ¿no? Pero no es el gran villano que uno ve en las grandes novelas, ¿no? No es el que está maquinando, el que está pensando ahí cómo te va a matar o qué te va a hacer. Es un poco diferente, ¿no? Pero a la misma vez, este grupo por así decirlo, de villanos que son los zombies, marcan una representación de realmente qué es lo malo en la sociedad, ¿no? Qué nos ha permitido llegar a este, como todos le llaman, el apocalipsis, ¿no? ¿Qué es lo que tú piensas respecto a esto? A ver a los zombies como este villano diferente en relación a las novelas, por así decirlo, clásicas, ¿no? Claro, el zombie nunca es el villano, ¿no? No tiene un objetivo mayor que sobrevivir. Entonces, no cumple el requisito principal de un villano, tener un propósito interesante. No estamos aquí para juzgar a los villanos. Los zombies son pues una colectividad y normalmente pues generan un cambio en una sociedad. Es una sociedad en crisis y allí es cuando normalmente emergen los grandes villanos, los no contagiados, ¿no? Que sí tienen intereses particulares que suelen tener pues los elementos clásicos de la villanía, ¿no? Buscar poder, ejercer violencia. No es un mundo donde se piense en demasiadas comodidades. Es un mundo precario el de una pandemia zombie. Entonces es la lógica del poder normalmente, ¿no? Ejercerlo. Y el zombie pues es algo que está ahí, ¿no? Que marca un cambio en una sociedad. Yo diría que no es tanto como la criatura del doctor Frankenstein porque en la mayoría de textos no evoluciona, ¿no? Salvo pues en algunas pocas películas donde se ve zombies aprendiendo cosas. Lo que siempre es muy interesante, ¿no? Porque es como el nuevo mundo le pertenece a ellos, tienen la capacidad de aprender, pero no, el zombie es pues una masa, es un contexto. Sí. Y parte de una visión del mundo también, ¿no? En la cual no se puede negociar con el villano ni se le puede entender. El zombie es una circunstancia. Y por eso pienso que normalmente suele ser una mirada conservadora de algo a eliminar. Sí. Bien, qué interesante tener esa perspectiva acerca del zombie, que es un personaje icónico de ese tipo de novelas. Y bueno, ¿no? Qué mejor que iniciar con esta pregunta para ya adentrarnos un poco a lo que es la novela. Y antes de adentrarnos al personaje, a la trama, hacer algunas reflexiones, te quería preguntar también por tu proceso creativo. ¿Cómo fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué pensaste para crear este libro? Tengo que decir algo. Yo normalmente escribo de noche. Muy pocas cosas las he escrito de día. Y este libro es el único, hasta hace poco, que acabo de terminar otro libro para niños, que he escrito durante horas de sol. Yo sé que esto puede parecer una romanticada, no tiene nada de científico, me da igual, el que escribe soy yo. O sea, sí, estas cosas son importantes. Este libro nace además de uno de los peores momentos de mi vida. Yo también he estudiado acá, sé que acá se odia el biografismo. Yo también lo odio, pero es mi libro, así que déjenme hablar de esto. Es uno de los peores momentos de mi vida, me había separado, había vuelto a casa de mi madre, me había roto un pie, estaba desempleado. No tenía nada más que hacer que sentarme a escribir. Era un momento además de mucha rabia, de mucha ira. Y sale un libro que, no sé, ustedes me dirán, creo tiene momentos de ternura, ¿no? Hay un contraste. Fue un libro escrito relativamente rápido, yo suelo escribir con escaletas, que no siempre respeto, pero que tengo ahí para tener una guía, cómo empieza, cómo termina, el tratamiento de la historia. Y este tuvo una escaleta muy rápida, fue muy orgánico. Los finales, pues son varios finales, fueron saliendo también de forma muy natural. Los personajes me iban pidiendo lo que necesitaban. Hay un homenaje a un amigo, además, que irónicamente después se convertiría en el editor del libro. Y fue escrito relativamente rápido, ¿no? ¿Cuánto tiene esto? ¿15.000 palabras puede ser? Lo escribí en un mes, sin demasiadas correcciones. Ahora, el libro fue escrito en 2014. Este libro gana una mención honrosa en un concurso. El premio era ser publicado. Este saca mención honrosa, no lo publican. No me dan un centavo tampoco.
y tiene una maldición, ¿no? Este libro pierde ese concurso, es una mención honrosa, es bonito, pero no me dieron nada más que un diploma, muchas gracias. Y luego me ofrecen publicarlo, como era la idea original, en una edición digital, para que tenga la lógica interactiva, ¿no? De los varios finales, esta lógica además de diario de sobreviviente que va escribiéndose. Teníamos pensada la idea de una edición digital para no saber cuándo vas a llegar a un final, ¿no? Que tenga elementos interactivos. Era una coedición, una editorial danesa y una editorial peruana. En el proceso de desarrollo, la editorial danesa quebró. Y la editorial peruana dijo, no te preocupes, lo chambeamos, ya está avanzado. Quebró también en el proceso. Luego me ofrecieron publicar este libro en una colección para Pearson, que en ese entonces Pearson era la tercera editorial más grande del mundo y quería sacar una línea de literatura infantil latinoamericana. Encantadísimo, pasé el libro, En el camino Penguin Random House compra Pearson y se acabó esa colección, nunca existió, solo publicaron un libro de Los Elegidos. Así que el libro se quedó ahí durmiendo. Entonces, otra editorial me ofrece publicarlo, empiezo a trabajar con una ilustradora y al fin, en el proceso me dicen, oye, pero mándala a este concurso. El premio en efectivo es interesante, mándala al concurso. No sacó ni reintegro, no ganó nada. Entonces, tampoco se publicó allí. Y finalmente la novela llega a Maquinaciones, editada por Pepe Donaire. Esto es bien irónico porque uno de los personajes de la novela está pensado en Pepe Donaire y la indicación para la ilustración era este personaje debe verse físicamente como Pepe Donaire y ahí adjunto su Facebook. Irónicamente Pepe se ofreció a publicarla, teníamos todo avanzado y se iba a publicar en 2020. Cayó una pandemia, ¿verdad? Así que se publicó en enero de 2023, 9 años después. Se publica un libro que ya no, emocionalmente, no está tan cerca a mí y con algunas omisiones. El libro intenta pues meter muchas referencias a libros y películas de zombies, que son ficciones y que en el universo de esta novela son libros de historia y documentales. Así aparece mencionado Requiem por Lima, de Hans Rothkisser, por ejemplo, pero no Requiem por San Borja ni Requiem por Lurín, porque se publicaron después de que el libro estuviera escrito. Yo le he pedido perdón a Paul Darkmego de que no aparezcan acá sus novelas, porque él las escribió después, pues, ¿no? Y las publicó después que este libro. Si en algún momento este libro tiene una continuidad, va a incluir en su universo referencias a la literatura de Paul Dark y a lo que ha seguido haciendo Hans Rothkisser, Luis Apolín y varios otros autores, ¿no? El proceso fue así y es interesante la distancia. También tengo que mencionar un detalle que es medio sutil porque no lo ponemos en el prólogo, y es que el libro tiene ilustraciones, la indicación era que parecieran hechas por un niño o una niña de 10 años. Y son ilustraciones de una niña de 10 años. Natalia Platzoles, sobrina de Nancy Platzoles, sobrina de Pepe Donaire. Es curioso porque hizo las ilustraciones de un libro sobre una pandemia zombie en una pandemia real. Hizo estos dibujos en 2020. Entonces tenemos ese juego, ¿no? De que varias de las escenas acá son cosas que Natalia veía en su día a día, ¿no? Gente saludándose de azotea a azotea. Sí. Bueno, justamente a mí me causaba bastante curiosidad esta particularidad del libro, ¿no? A pesar de que ya le había dado una revisada bibliográficamente hablando, que se había publicado en el 2014 en el concurso que mencionas, que es relacionado al IPNA. Habían bastantes referencias a la pandemia real, pero también en relación con los dibujos, ¿no? Yo veía las ilustraciones y me daban esas sensaciones, me daban esas vibras de la pandemia que habíamos pasado, ¿no? Y yo decía, como hizo, ¿no? Vio el futuro, o qué pasó por ahí, como que por ahí ya como que me causó más interés, ¿no? Pero ahora que me decías esto de tu proceso creativo y que también
si ustedes leen el libro, van a encontrar, como lo menciona Miguel Ángel, a muchos, no muchos autores, ¿no? Pero van a encontrar a Requiem por Lima, que ya es una obra referencial en el género que estamos hablando el día de hoy, y otros autores que no he mencionado, ¿no? En este sentido también te quería preguntar, ¿por qué eliges al Perú? ¿Por qué eliges escribir en el Perú? En este caso en Barranco, en Miraflores, ¿por qué eliges estas locaciones? Bueno, la respuesta es muy prosaica, pero la casa donde empieza la historia es una casa donde yo viví en Barranco, en ese ático. Y quería jugar con algo muy íntimo, muy personal, pero al mismo tiempo que sea pues muy peruano, ¿no? Siento que hay un desfase tanto entre público lector como entre escritores peruanos de lo que se consume de literatura fantástica y lo que se escribe de literatura fantástica. Que durante un tiempo se buscó el exotismo o la similitud con el canon occidental de ambientar las historias en lugares o completamente pues, maravillosos o en sitios canónicos occidentales, ¿no? Y siento que el desfase existe en los lectores también, me gusta la ciencia ficción, pero si está hecha en Perú, si es de autor peruano, no sé. Entonces sentí que era como necesario trabajar este libro como cualquier otro libro que yo hubiera trabajado en un sitio, un ambiente que conozco, con pues esta temática zombie. Eh, la verdad es que tengo problemas ahora con libros que se ambientan siempre en Miraflores, Barranco, el centro de Lima, o sea que no hay más distritos acá. Pero en este caso, o sea, asumo, ¿no? Fue para mí regresar a un lugar donde había vivido, que es esta parte pues, popular de Barranco, el Parque Raimondi, que es el parque donde está el segundo capítulo, creo. Finalmente, además, es una Lima ya destruida, ¿no? Pero digo esto no como arrepintiéndome, pero diciendo, mis otros libros se ambientan en otros distritos. O sea, mi última novela, Ángel de la Guarda, está en el Agustino, San Juan de Lurigancho. O sea, basta de hacer historias en Barranco Miraflores, por el amor de Dios. Basta, basta. Bueno, algo particular antes de darle paso a Tomás es también, bueno, de lo que vamos a hablar adelante. Si bien el público tal vez en gran mayoría no está asociado tanto a novelas de zombies, pero sí a películas, a videojuegos, normalmente estas películas o videojuegos o incluso historietas son representadas en lugares de primer mundo, ¿no? En ciudades de primer mundo, por ahí los norteamericanos, tal vez Europa, pero muy poco se habla del tercer mundo, ¿no? Muy poco se habla de Hispanoamérica. O sea, ¿qué pasa en Hispanoamérica? Se supone que ya nos destruyeron primero porque, no sé, no somos de primer mundo. Y es algo que la visión que tú le das y que muchos narradores peruanos le dan en este género es interesante, ¿no? Es ver algo que normalmente, por así decirlo, el canon no te muestra, ¿no? Que lo que es muy mediático no te está mostrando, ¿no? Y que si pretenden leerlo, se van a llevar una buena sorpresa y también narrativamente les va a gustar. Ahora bien, para pasar un poco más a lo que es la estructura del libro, Tomás nos va a dar unos detalles. No, sí. Bueno, como había mencionado usted, hay dos elementos muy llamativos en el libro. Primero está la presentación, ¿no? Que es como una primera sorpresa. Cuando recibimos los libros para los seminarios y las entrevistas y les dimos una chequeada rápido, lo primero que vimos fue que este libro presenta una presentación muy llamativa, ¿no? Similar a una libreta con letra que emula ser escritura, más allá de las ilustraciones. Fue lo primero que nos llamó la atención sin siquiera haber leído una palabra, ¿no? Apenas abrimos y ya vemos que es como si fuese una libreta, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿esa fue una decisión suya, fue una petición suya a los editores? ¿Y cómo fue el proceso, no? Sí, el libro está en primera persona como una libreta diario de sobreviviente. Fue un pedido a Pepe Donaire y generosamente aceptó. Se pasó varias semanas buscando fuentes tipográficas adecuadas porque si bien, ¡ay, qué bonita! La fuente parece letra manuscrita, muchas no se podían leer bien, por ejemplo, ¿no?
Y de hecho Pepe hace algunos arreglos en esta fuente, así que no es tan la fuente sola, ¿no? He sido un... Creo que no es un capricho, creo que es parte de la experiencia. Me parece que a Pepe se le ocurrió hacer la presentación tipo cuaderno, además, ¿no? O sea, las líneas para que parezca un cuaderno a rayas, que fue un gran acierto. Es parte de la experiencia, ¿no? El libro se pensó siempre como una experiencia lectora y que tuviera que ver con cosas que había leído yo de niño, además, ¿no? O sea, lo primero que leí de niño, eh, creo que fueron estas colecciones españolas multiaventura, que también tenían múltiples finales y que eran versiones de clásicos de ciencia ficción y terror. Ujú. Precisamente el otro aspecto que llama mucho la atención ya es cuando nos introducimos a la lectura y nos topamos con los diferentes finales, ¿no? Los finales alternativos. Eh, ¿Qué lo llevó a esa decisión? Bueno, nos hablaba usted de su experiencia, pero ¿alguna influencia de repente de algún autor? Por ejemplo, cuando vi estos finales yo pensaba en Borges, ¿no? Y el jardín de senderos que se bifurcan. Por ahí también durante la conversación surgió el nombre de Cortázar, Claro, en ¿no? Rayuela. Entonces, ¿qué autores influyeron en este libro? O sea, creo que definitivamente Rayuela es un libro que marca en la cultura occidental la lógica de los finales. Borges, por supuesto, ideológicamente, ¿no? Pero yo creo que es algo que ya está más establecido en la cultura popular. O sea, estos libros que leía de niño, por ejemplo, ¿no? Que también tenían múltiples finales. Y es la lógica de videojuegos también. O sea, yo creo que ya es algo muy extendido. Lo que pasa es que a veces eh, como que separamos literatura a videojuegos, ¿no? Pero ya son maneras de contar historias pues muy naturalizadas. Para mí fue algo muy orgánico pensar en que tuviera varios finales desde que era un libro en primera persona. O sea, fue un libro concebido con lógica de videojuego. Y aquí sí menciona también pues la influencia de Requiem por Lima, ¿no? Ujú. Que está escrito con la lógica de la primera persona. Y respecto a los personajes, ¿no? Usted ya había mencionado que el personaje de Pepe, este cartero, estaba pues de alguna manera inspirado, ¿no? En Pepe Donaire. Eh, Llama la atención el narrador en primera persona y desde la perspectiva de un niño. Nosotros pues, nos hizo pensar mucho en la carretera de McCarthy, ¿no? Si bien aquí Sí. el narrador no es el niño, hay una relación con el padre. Lo mismo que hay una relación muy positiva con el padre, un poco más distante con la madre que le cuesta dar cumplidos de manera natural. Entonces queríamos saber por qué la perspectiva del niño, ¿no? Justamente para marcar la diferencia con las convenciones tradicionales de los libros sobre zombies, libros y películas sobre zombies. Esto fue algo completamente instintivo, es algo que interpretó Becky Urbina, gran escritora para niños, y me lo hizo ver, ¿no? Que era recuperar al niño como personaje en no solamente libros sobre zombies, sino en la vida, ¿no? O sea, las decisiones, los aportes que puede tener un niño. Y no ponerlo solo en situaciones de niños, sino en situaciones que no debería tener que afrontar ningún niño, pero que acaba afrontando. Y además era mi manera de salir de la convención clásica de zombies, ¿no? Justamente por eso también es pensar en cómo se defendería un niño con las convenciones de un niño de una pandemia zombie. Y esto puede parecer muy técnico, muy aburrido, pero la verdad es que son formas más eficientes. O sea, si estás dentro de un universo de ficción zombie, ¿por qué disparas? O sea, es lo más estúpido que puedes hacer, vas a traer más. O sea, es lo más imbécil que se puede hacer cuando hay soluciones muy prácticas. Si es un mundo de zombies que no corren, que eso es una total idiotez, ¿cómo va a correr un zombie? Es un muerto vivo, los tendones están duros. En un mundo donde los zombies no corren, tira las canicas. Se van a caer, no se van a poder parar, se acabó el problema. Tal vez se paran ya, pero después de un ratazo. Ponles ligas para que se caigan. Son zombies. Pon una cajita musical, un juguete para que vayan a la cajita musical. No tienes que reventar cohetones, que es como el último esfuerzo. Son soluciones prácticas y que para mí es lo único que tiene lógica. Me encanta el cine sobre zombies, entiendo la convención, pero lo único que tiene lógica para enfrentar un problema crónico son las soluciones más prácticas. Y son las que puede darte un niño.
Además que, bueno, para que lo pueda leer un niño sin la cuota de gore habitual que suele tener pues un libro sobre zombies. Y era también para mí como lector y como escritor ver cómo podía ser esa manera de ver a los zombies, esa manera de interpelar mis propias convicciones como lector, ¿no? Fue una aventura. Cada capítulo, si bien tenía la escaleta armada, de aquí pasa esto, aquí se conocen, aquí tienen este problema, y más o menos cómo podían enfrentarse a los zombies, igual cada capítulo para mí era una aventura desde el plano de lo sensible, desde cómo se puede sentir ese niño y también cómo me podía sentir yo como escritor y como lector. Y por eso decía, no es en vano, ¿no? Este libro lo escribo en uno de los peores momentos de mi vida, con mucha rabia, y creo que es creo que es mi libro más tierno. Sí, la mayoría de los finales son finales positivos. No creo que a excepción del primero en que nuestro narrador pues, se convierte en un zombie, ¿no? Y bueno, otro personaje pues que es precisamente el de Pepe, también nos llamaba la atención que haya sido un cartero, ¿no? Estábamos pues en la Lima donde ya hay internet, hay PlayStations y nos resultaba un poco, no sé si anacrónica es la palabra, que a ella todavía el oficio de cartero. ¿Cómo pensó usted ese oficio, ¿no? Para Pepe? O sea, necesitaba a alguien que recorriera la ciudad, y me pareció raro y no muy universal poner que era un courier. Ahora, el libro es de 2014, que si no, yo hubiera puesto que era Rappi, ¿no? Claro, Claramente era un Rappi. más relacionado a la actualidad. Pero como es de 2014, pues no existía eso, nadie tenía smartphone, o sea, tiene esa lógica. También es un libro pues, que juega con una sociedad ucrónica, ¿no? Que pudo ser y no fue. O sea, no en vano este libro tiene una presidenta mujer, que es una cobarde y que el primer problema se larga mandando al diablo el país, ¿no? O sea, como si alguien hubiera ganado las elecciones de 2011 o algunas elecciones. ¿Quién puede ser, no? ¿Quién puede ser? ¿Alguna miserable que deja el país hecho pedazos? ¿Quién será? ¿Quién será? No estamos hablando de la de ahora, que también, sino de otra, un mundo crónico. Eso también me hizo dudar, ¿no? Yo Sí. cuando leía el libro decía, ¿esta referencia es para esta persona o para la otra? Porque ahí también como que generaba suspicacia y algo también, bueno, no sé si es chistoso, tal vez que me pasó. Cuando yo leí la primera vez que Pepe era cartero, carterista más o menos, eh, no lo entendí tan bien porque en el mundo que ya nos estabas presentando en el libro, te presentan videojuegos, o sea que hay cómics, que hay todo. Cuando yo leí carterista dije, creo que es un ratero, creo que es un cartero Y que conoce la ciudad. y por eso conoce Bueno, la también ciudad, podría. lo imaginé así, ¿no? Pero ya cuando luego él empezó a hablar de que él iba a dar los correos, empaques... Ahora, todavía existe, ¿eh? Ya dije, entonces, Todavía hay gente entonces me desertuosa. está hablando de un cartero de verdad y me pareció bastante curioso, ¿no? Porque es anacrónico, como lo dice Tomás. En 2014 todavía había, ¿no? Aún ahora hay, claro, menos, ¿no? Sí, pues. Y bueno, Max, no sé. Sí, bueno, algo para recapitular nuevamente esta pregunta que ya te había hecho del proceso creativo, es si bien nos explicaste cómo lo has creado, con unas pautas muy bien establecidas, y bien Tomás te ha preguntado sobre la perspectiva del niño y eso, yo te quería preguntar, desde un inicio tú ya tenías pensado que el público que esencialmente te iba a leer iban a ser el público infantil, una literatura infantil, ¿siempre lo pensaste así? Sí, lo tenía siempre bien claro. O sea que necesitaba mantener las convenciones también de un libro para niños. Ahora, no había contestado un detalle en tu pregunta que tiene que ver con la tuya, de la conciencia del proceso. Sí busqué personajes masculinos y femeninos no arquetípicos. Me parece que allá por el 2014, cuando escribí este libro, se hablaba del efecto Scully. No sé si se sigue hablando. Mulder, Scully, Expedientes Secretos X. Mulder es un tipo pues, que siente mucho, muy intensamente, cree en su intuición, mientras Scully es una científica racional, pragmática y seca, muy dura. Tal vez esa ha sido clave del éxito de una serie que en los 90s invierte el orden paradigmático de cómo son el personaje masculino y el femenino. Puede ser.
Y yo quería jugar con eso. Se quería jugar pues con un padre que era un niño grande, ¿no? Con un adultecente papá y una madre que es la que pone orden en la casa. ¿Por qué? Porque esas cosas pasan en la vida real, no solo en películas de Adam Sandler, pasan en la vida real y rompen con la convención o habitual, ¿no? Del personaje masculino pues muy duro, muy frío, muy seco en las películas sobre zombies y el personaje femenino que está ahí para que la rescate, ¿no? Entonces, en este caso quería además poner a la científica como el personaje femenino, que es realmente la que sabe qué está pasando, con un, digamos, compañero que es el más práctico, ¿no? Que es este personaje, el que tiene calle, el personaje de Pepe. Entonces tenemos una científica, un tipo de calle y el marinero que puede ayudarles, que a falta de mejor nombre recurría a Moby Dick y se llama Ismael. Ismael, justamente. Con Ismael, a falta de mejor nombre, como una triada que haga avanzar la historia, a la vez de los personajes niños y los padres, ¿no? Que tienen este orden para tratar de romper con lo más esperable en una novela sobre zombies. Mira, antes de seguir pasando a los personajes, ahora que tú comentas esto, tiene mucho sentido la caracterización de los padres, ¿no? Tú, por ahí, si el público que nos ve tiene más de 30, debe haber visto Los Expedientes Secretos X y conocer bien a Mulder y Scully, ¿no? Pero si no los conocen, son personajes que están trabajando constantemente, me parece, en la CIA o en servicio secreto, que van buscando casos que no tienen sentido, ¿no? Muchos de ellos que tienen que ver con presencias extraterrestres y esto. Y si bien usted, Miguel Ángel, nos crea el personaje del padre como un personaje aniñado, si hacemos la analogía con Mulder, Mulder es una persona que nunca dejó la niñez atrás, ¿no? Porque ¿qué pasa en su niñez? Es que pierde a la hermana es abducida y nunca más vuelve. Y entonces él se queda con ese trauma de la niñez que lo tiene pensando incluso hasta cuando él ya es un adulto, ¿no? Cuando ya incluso trabaja de detective, siempre tiene en mente esa niñez traumática que le dejó la abducción de la hermana, ¿no? Y por otro lado, la detective, como se menciona, es racional, dura, es muy poco afectuosa, no cree mucho en estas cosas sobrenaturales, ¿no? Pero poco a poco van compenetrándose, y es también algo que pasa en el libro. Si ustedes leen el libro, van a encontrarse con un personaje como el padre, que es un personaje muy pegado al niño, que es, incluso el niño dice, a veces mi padre es más inmaduro que yo porque él es más fan de los libros, de los cómics zombies que yo, tiene más conocimiento que yo. Y por otro lado, la madre es una antípoda muy alejada, ¿no? La madre se presenta como un personaje muy duro, como un personaje que constantemente reclama las actitudes del padre, ¿no? Por ahí incluso le dice que se comporte como un padre, ¿no? Porque van a ver que en la novela, ya les spoileé un poquito, en determinado momento ellos se separan, primero la mamá se va por un lado y el papá con el hijo se van por otro lado. ¿Y por qué? Por leer libros de zombies, que ya lo van a ir leyendo, pero es eso, ¿no? Y luego al final toda la familia termina separándose y luego se encuentran con los demás personajes, pero es algo interesante que como lo planteabas, no lo había pensado, pero que tiene mucho sentido, ¿no? En el arquetipo que se arma en el personaje del padre y de la madre. Ahora lo que también te quería preguntar, y por ahí para que nos aclares un poco, es este proceder de los personajes, ¿no? Está el niño, están los padres, pero aparte de ellos hay un grupo de sobrevivientes que es Judith Turó, que es una autora, escritora de zombies peculiarmente. Está Ismael, que es una clara referencia a Moby Dick. Cuando yo vi Ismael, es de Moby Dick, cerrado. No se me ocurrió nada más cercano, perdón. Y ya también uno también es bastante seguidor de la literatura norteamericana, y ahí me emocioné para que lo sepan. Y está esa también es una dicotomía que vamos a hablar ya más adelante, si es el personaje niño o niña, ¿no? Porque hay un personaje claro, que también es un infante, que durante toda la trama se nos hace creer que, o bueno, al menos yo y Tomás, que lo leímos, creímos que era una niña. Pero ya al final, en esta parte, en esta forma de epílogo de la novela, se nos menciona que es un niño, ¿no? Y claro, como que
por ahí hay una cierta confusión que también te queríamos preguntar. ¿Qué nos dirías de estos personajes? Por ahí los creaste con cierta necesidad o ya estaban preconcebidos. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, la idea es lógica en primera persona, personaje que va sobreviviendo, puede morir en cada capítulo, de hecho en varios hay finales alternos, en uno mueren, y para eso se necesita pues la cuota de personajes que hagan avanzar la historia y que tengan contrastes tanto en qué decisiones toman, qué aportan al grupo de sobrevivientes y qué aportan estéticamente. Eh, Siempre estuvo claro que debía haber una científica, que tenía que haber alguien con calle y alguien que los pueda sacar de esta ciudad, que sea alguien con mar. Y quise jugar pues con que haya otro niño, niña, ¿no? O sea, no se menciona nunca un pronombre, eso fue un gran trabajo. Y la verdad ahora que lo comentábamos en la previa de la entrevista, han pasado 11 años, entonces ya no sé si al momento que aparece el pronombre en el epílogo, que el epílogo además está escrito en otra fuente tipográfica. Sí, no es cursiva, es la fuente normal de un libro. Es como, esto no es un cuaderno sobreviviente, sino es como una voz distinta, un narrador distinto te cuenta cómo aparecen estos otros personajes sobrevivientes más allá de la familia. No sé si fue un error mío de se me escapó el pronombre, o si fue un juego más bien de que se quede esta especulación de si es niño o niña, qué tipo de vínculos tiene con el niño narrador protagonista, y que al final se sepa. Igual, volviendo a mi formación en San Marcos, inmanentismo, vamos a ver el texto. Por el texto me propone pues que ha sido un juego, ¿no? Que ha sido darle una vuelta de tuerca. Ahora, no son... Esto ya lo digo como lector, como escritor no tendría autoridad para nada, pero como lector yo no encuentro que haya pues un coqueteo, ¿no? Sino es más bien un vínculo, una amistad, entre otra vez personajes muy distintos. Esto lo sé porque me lo dijo hace un rato y le creo, que sí, pues el narrador protagonista es muy de referencias de cultura popular, ha tenido sus videojuegos, lee cómics, mientras Nozomi, el otro niño, eh, juega con trompos, sabe divertirse en el mundo analógico. O sea, siempre la lógica de los opuestos, entre comillas, que son más bien complementarios, ¿no? Sí tenía pensado que estos sobrevivientes tuvieran estos contrastes y que pudieran generar una apariencia de conflicto. O sea, sigue siendo un libro para niños, no es que van a estar peleando todo el tiempo, no va a haber sangre, no hay sangre en el libro, si quiere que lo lea su hijo, no hay sangre, no mucha. Pero sí que hubiera una tensión, ¿no? O sea, Judith Duro es muy racional, Pepe también, pero Judith Duro es muy de analizar, evaluar, Pepe es de resolver. E Ismael es muy tierno, ¿no? Siendo un marinero viejo, igual tiene una ternura, tiene otro contacto con los niños, ¿no? Pepe es muy frío, Judith Duro es muy seca, Ismael es casi otro niño. Y que tuvieran siempre esos contrastes, ¿no? Que pudieran dar la apariencia, la sensación constante de que la historia puede ir para el lado de lo que propone uno o para el lado de lo que propone el otro. Y de hecho en algunos casos hay finales que es, bueno, ¿le haces caso a la ternura de este o al pragmatismo del otro? ¿Haces caso al vamos a resolver, a la inmediatez de uno o al vamos a analizar de otro? Y eso te lleva a un final diferente, ¿no? No sé si sea momento de decirlo, pero este libro también nace como el sueño de hacer un videojuego. Y tengo un libreto de videojuegos sobre este libro. Se me confunde lo que estoy diciendo sobre este libro porque el libreto es distinto, obviamente, ¿no? ¿Qué voy a hacer con ese libreto de videojuego? ¿Qué es esta historia ampliada y adaptada? No tengo la más mínima idea, pero si me equivoco al momento de decir cosas sobre este libro es porque ya se me está mezclando con este proyecto nuevo. Y aprovecho para hacer publicidad de que estamos trabajando en un videojuego sobre No leas libros sobre zombies. Estamos trabajando, es básicamente que tengo el guión. Si alguien quiere aportar, pues agradeceré. Alguien que haga el proceso, ¿no? La programación, el diseño, eso. Yo imagino que hay mucha gente interesada. Bueno, algo
para seguir esta temática de los videojuegos, lo que yo te quería hablar es de las referencias, ¿no? Si bien no hay una fecha cronológica marcada o dicha por alguno de los personajes, entendemos que estamos en una realidad de este siglo, ¿no? En los 2000, no sé, pues 2015 hacia adelante, ¿no? Hay algunas referencias, por ejemplo, mencionas bastante Resident Evil, mencionas los cómics de The Walking Dead, mencionas otras novelas que son contemporáneas a la tuya, por ejemplo, Requiem en Lima, por Lima, las mencionas, ¿no? En este sentido, estas referencias, ¿cómo las propones tú? O sea, ¿para ayudar a contextualizar a Lima, al Perú, o también para ayudar a contextualizar al narrador y también propiamente a lo que tú quieres contar? O sea, para mí el primer efecto era que lo que en nuestro universo es ficción, que en el universo de la novela sean documentales, libros de historia. Jugar con eso. También era jugar con un poco contextualizar tiempo, contextualizar convenciones de zombies, pero es esta lógica de, para el fan de zombies, para el fan de cosas de zombies, esto le puede agradar. Y no le resta al que no conoce nada de libros, películas sobre zombies. Si suma y no resta, entra. Además, para mí también era muy divertido meter estos referentes, y tengo que decir algo que me ha dejado muy feliz. Este libro juega con dos películas que eran, pues, bueno, son clásicas, 28 días y 28 semanas. Ahora han estrenado 28 años, pero no se ha estrenado, no hay película 28 meses, que es el libro que se Hay un menciona libro, en el libro de esta Judith Duro se llama 28 meses. 28 meses. O sea, es como las tres películas son días, semanas, años. En No leas libros sobre zombies es 28 meses. Se quedó en la ficción. Se quedó en la... Nunca hubo, o el libro de Judith Duro merece existir porque no está en la trilogía de películas, ¿no? Bien, otra cosa ya que ya está un poco ya saliendo de la ficción es, te quería preguntar si después de escribir el libro, imaginaste un libro que continuara la historia, ¿no? Porque antes de darte el pase, comentarles a las personas que nos ven que el libro termina cuando ellos, por así decirlo, no encuentran una cura, te dicen que más o menos sí, pero el gran final es que ellos van a ir a una isla y no saben qué les va a esperar ahí. Supuestamente ahí hay sobrevivientes y van a hacer una nueva vida, pero no saben qué va a haber ahí. No sé si tú pensaste en algo posterior que continuara la historia. Sí, sí, claro que sí. Ahora, se me ha ido el nombre de esta peli, creo que es de Romero. Ah, Dios mío. La del centro comercial, la segunda de Romero, que tiene un hermoso remake en los 80s. El amanecer de los muertos, Dawn of the Dead. Efectivamente, van a una isla y el final no es tan abierto porque después se ve cómo se mueren, ¿no? En la isla. En este caso, sí pensé en una continuación, tiempo después de haber escrito el libro. Me gustaba la idea de llegar a una isla y ver qué cosas se puede hacer, con la premisa además de que aquí no es huir de los zombies o acabar con los zombies, sino encontrar una cura para los zombies. Y asumiendo que no es una cura, pobrecitos, necesitan una cura, sino esta es la manera que tenemos de coexistir. Y tengo la novela hecha, de hecho. Es una continuación que escribí en, ¿qué? 2015, 2016. Que tiene pues sus problemas, ¿no? En la isla también hay zombies. Obviamente es un libro sobre zombies, tiene que haber zombies, el primer requisito. Y hasta ahí, hay una cura que no funciona del todo bien. ¿Qué viene después de eso? Bueno, ni siquiera se ha publicado ese libro, ¿no? Que está durmiendo el sueño de los justos hace 9 años, pero está. Y son pues problemas en la isla. ¿Qué es esta lógica complementaria básica, ¿no? Si en No leas libros sobre zombies la idea es huir de un lugar, en la continuación, que no tiene un título claro, la idea es entrar en el lugar, ¿no? Lo opuesto. Es como si primero tenemos que huir de los zombies, ahora tenemos que ir al punto donde hay más zombies. Es una fórmula matemática clásica.
la inventan la Ilíada y la Odisea, además, no estamos inventando nada. Y ahí quedó. Ya tienen una cura que funciona mal. ¿Qué va a pasar? Ahí ya no tengo idea. Qué interesante. Bueno, yo al menos pensaba o tenía la idea de que esto estuviera en proceso, pero no tenía la certeza de que tú ya lo tuvieras acabado, ¿no? Si a alguien le interesa publicarlo, Publíquenla, por favor, y me ayuda con el título. el libro es bastante interesante y eso, ¿no? Te deja con el suspenso, con saber qué va a pasar más allá después. Incluso yo por ahí tenía preguntas, ¿no? Si es que Miguel Ángel hace una continuación de la novela, ¿cómo sería, no? Que el personaje crece, cambia de perspectiva, hay una perspectiva más seca, una perspectiva más fuerte. Ya me ponía a volar en los pensamientos, ¿no? Respecto sobre el título, que usted justo decía que alguien que ayude con el título, ¿ese título se le ocurre a usted o también fue una propuesta? ¿Se le ocurre a usted? Sí, el libro que mandé al concurso se llamaba así. Y me gusta la lógica de la prohibición, ¿no? Tiene un efecto contrario, ¿verdad? O sea, se prohíbe y la gente quiere leer el libro. Exactamente. Históricamente, sí. Parte además de, como el inicio del libro es la madre diciéndole que no lea libros sobre zombies porque eso le va a traer problemas. Y se los trae además, ¿no? Pero al mismo tiempo el que sepa tanto de esto permite resolver los problemas. Entonces me parecía un buen enganche, ¿no? O sea, que el primer capítulo nos plantee ya un conflicto que se va a ampliar y ampliar y ampliar y ampliar desde la lógica de la prohibición, que es bien atractiva. Bien, para finalizar la conversación, bueno, hay unas dos preguntas que te queremos hacer. Primeramente, ¿cuáles son tus influencias? O sea, para escribir este género y en general, ¿no? ¿Cuáles son tus influencias literarias o tal vez tus influencias en el cine, en el teatro? Porque nos has contado que también haces teatro, en el cine, en el teatro, en los cómics o incluso en videojuegos. Es bien raro, ¿no? Porque yo diría que en narrativa he hecho mucho más narrativa fantástica, ciencia ficción, terror, es lo que me gusta como escritor. Tengo también algunos cuentos realistas, acabo de publicar hace unos meses una novela policial con toques delirantes, Ángel de la Guarda. Y esto debería ser, pues, ¿no? Que te mencione muchos autores de estos géneros, que son los que más me gusta escribir. Pero curiosamente, pues, en esta línea fantástica yo siempre me voy a quedar con Kafka, con Borges, que son los que leí de chico y que además son grandes maestros, ¿no? En algún momento me di cuenta, renuncié a tratar de escribir como Borges o como Kafka. O sea, esa gente escribe así porque esa gente es así, ¿no? O sea, tienen otra lógica y sin embargo han marcado, creo, no solo la cultura literaria, sino la cultura humana en general, ¿no? Con sus creaciones. Pero también me gusta mucho la narrativa realista, o sea, me gusta mucho Carver, ¿no? Me marca mucho Carver. El resolver rápidamente situaciones, pocos adjetivos, nada de moralejas, el lenguaje más simple, lo menos edulcorado posible. Carver es algo que es un tipo de literatura a la que aspiro en algún momento, ¿no? A esa sencillez. Curiosamente cabe mencionar 3 autores de cuentos y yo he publicado más novelas que otra cosa. Ironías de la vida. Siento que en el fantástico, para hablar del fantástico, y esto lo he dicho en alguna entrevista hace muchos años, a mí me marcan mucho los videojuegos. Y es que yo con 5 o 6 años ya leía algunas cosas, ¿no? De esta colección multiaventura, algunas versiones para niños de Viaje al centro de la Tierra, La vuelta al mundo en 80 días, Drácula, La momia, versiones interactivas. Pero al mismo tiempo yo ya jugaba a Castlevania. Entonces, antes de saber, pues, el trasfondo, lo que había detrás de una medusa, de una momia, de la criatura del doctor Frankenstein, del hombre lobo, las representaciones gráficas de la muerte en Europa, yo los había matado todos a cadenazos, ¿no? Eran monstruos a los que estaba yo acostumbrado, una mitología a la que yo estaba acostumbrado en videojuegos ochenteros y noventeros. Se me hacía natural también este tipo de música orquestada, este tipo de decorados góticos.
y que eran parte pues de una manera de entender la vida. Ya creciendo pues creo que me empezaron a gustar más los videojuegos de mundo abierto, ¿no? De hecho, el último videojuego, qué viejo me voy a sentir, el último videojuego en el que me metí a fondo debe haber sido GTA San Andreas, en 2003. Wow. Pues sé qué cosa es Red Dead Redemption, sé qué cosa es. Los he jugado mal, pero la idea del mundo abierto a mí me parece asombrosa, que es algo que también me gusta mucho en algunos mangas y animes, ¿no? Que sea un mundo inmenso, que nos recuerde que vivir es una aventura fascinante, ¿no? Bueno, recapitulando lo que conversábamos, algo que a nosotros nos fascina y como que ya te habíamos comentado antes es la escritura de Carver, ¿no? La escritura minimalista que muchas veces se ha despreciado, ¿no? Se dice que es una escritura simple, pero no pasa por ahí, ¿no? Si uno lee Carver y si tengan la oportunidad, lean a Carver, es un gran escritor de cuentos. Carver nos da mucha profundidad en lo simple, ¿no? Y, y muchas veces, y en muchos contextos de este libro, de esta novela, vamos a encontrar esto, ¿no? Vamos a encontrar una estructura de lenguaje minimalista en el libro, pero que te da mucha profundidad, ¿no? Como ya te iba comentando, el niño, a pesar de que es una novela narrada en la perspectiva de un niño, sin tal vez muchas escenas fuertes, muchas escenas, por así decirlo, de muertes, sangrientas, hay mucha profundidad y hay mucha reflexión en los personajes, ¿no? Si uno observa los múltiples finales, en uno de ellos, él se queda en Lima con Pepe y no va a la isla. Y entonces se pregunta por el mañana, por el futuro, qué pasará, y lo mira con entusiasmo, ¿no? Con mucho optimismo. Por otro lado, cuando él se va a la isla, también se sigue preguntando por el futuro, por el qué será mañana y qué le habrá pasado a su entrañable amigo Pepe, ¿no? En ese sentido, ¿qué nos podrías decir de la estructura, ¿no? Que a pesar de que es una narración en perspectiva de un niño de primera persona. Esto ya lo digo claramente como lector y con una valoración ética que tal vez no tenga ningún sentido, pero yo creo que los personajes aquí sobreviven porque se conectan con su ternura. Si tú no te conectas con esas cosas, tú no vas a sobrevivir a una pandemia zombie, ni a la vida diaria hoy. Es así de simple. Perdón, parece cosa de autoayuda. Por eso, una cosa ética puede ser una tontería, pero esa necesidad de buscar afecto, de valorar lo que hay, creo que es lo que hace que los personajes puedan existir, ¿no? De apoyarse mutuamente, reconocerse, reconocer sus necesidades. Esto lo digo como lector. Y me parece interesante lo que mencionas de que el narrador protagonista busque un futuro, ¿no? Que se pregunte por el futuro. Pero para mí tiene que ver con que no se ha resignado a este mundo, ¿no? Esta pandemia zombie. Tiene una visión como utópica, aún sabiendo lo complicado que puede ser, ¿no? Sabiendo que es una utopía. Hablábamos hace un ratito de este momento, el narrador protagonista, este niño, pasa por el Boulevard de Barranco, que obviamente pues está hecho pedazos por la pandemia zombie, y ve pues letreros y volantes, y es un niño, pero piensa, oye, yo de grande, en otra realidad, podría venir aquí, ¿no? Y eso también es que los personajes no son inocentes. No pueden ser inocentes, ¿no? Mucho menos en este mundo. Es un niño de 10 años, 12 años, quién sabe, pero que está pensando que dentro de poco ya saldría con otras personas, ¿no? Que saldría de fiesta, probaría drogas, tendría sexo, viviría aventuras. El proceso de maduración para convertirse en adulto que ha cambiado, ¿no? Y piensa en estas cosas. Quizá no como una utopía, ¿no? Pero sí como futuros alternos, futuros posibles. Desde esta no inocencia, pero también desde esta conexión con sus emociones, ¿no? No este reprimirse de, tengo que hacer lo que me dicen los adultos, voy a ir caminando acá disciplinadamente. No, o sea, tengo una emoción, tengo una voluntad, tengo un deseo. A partir de su conciencia de sí, pueden trabajar en equipo. Me caen bien, me caen mejor ahora los personajes, ¿sabes? Después de esta conversación me caen bastante bien. Algo también a resaltar es que, bueno, lo que estamos conversando es una interpretación, pero que se da
del texto, es algo que está en el texto, porque, a ver, para recordarles, en una escena, ya en las escenas finales, cuando ellos deciden si entrar a una casona o no entrar a una casona, primero entran los padres, ¿no? Y entra la madre, que es la más seca, y cuando ya les va a dar pase a los niños, le dice, no se sorprendan, pero es algo que ustedes ya han visto, ¿no? Y a lo que se refería es que adentro había sangre, habían escenas violentas, y es como lo que Miguel Ángel dice, ¿no? Los niños no son inocentes, y menos en este contexto, en un contexto donde la mayoría de la población se ha convertido, por así decirlo, en muertos vivientes, que no te lo dicen con palabras duras así, pero es canibalismo, ¿no? Están comiendo otros humanos. Es algo que, por ejemplo, si hacemos una referencia, salvando las diferencias con La carretera de Cormac McCarthy, vamos a ver escenas fuertes, ¿no? Que incluyen escenas relacionadas a violencia entre personas, canibalismo, sacrificios, cosas muy fuertes, ¿no? Que también se pueden presentar en esta novela de manera sugerente, que uno por ahí no se da cuenta, pero que están ahí. Por otro lado, ya para cambiar un poco de tópico, y ya para finalizarnos y despedirnos, te quería pedir, o también te quería preguntar, algo así, que nos des recomendaciones tal vez para el género zombie, para el género de ciencia ficción, y también recomendaciones en general de la literatura que lees, o tal vez de las películas que también has visto y crees que sean necesarios, ¿no? Para que el público se adentre más en este género. Esto es curioso porque yo trabajo como profesor de escritura creativa, pero el primer consejo siempre es cada quien hace su camino. Lo que le sirvió a ella, lo que le sirvió a él, tal vez te sirva a ti, tal vez no. Entonces siempre es tomarlo como recomendaciones, pero lo más complicado es encontrar cuál es tu camino, ¿no? Encontrar qué es lo que me gusta escribir para empezar, porque uno puede pensar, me gusta mucho la ciencia ficción, pero no me gusta escribirla. Puede ser, puede pasar. O justamente porque me gusta tanto algo, me es más difícil empezar a escribir si no tengo mucha experiencia escribiendo, escribir justo esto que me gusta tanto. Podría ser, como podría ser todo lo contrario. Cada persona es un mundo y los procesos son siempre muy particulares, muy subjetivos. Creo que hay que confiar mucho en la intuición, pero no ser tampoco inocentes, ¿no? Esa lógica de voy a escribir libremente sobre lo que quiero, sobre lo que me gusta, es primordial. Nunca hay que escribir algo porque esté de moda. Hay que escribir algo porque uno siente la necesidad de escribir sobre eso, de contar esa historia. Pero no seamos inocentes, ¿no? No es que porque sí, me gusta esto y quiero hacerlo. Disciplina. Es ponerse un orden, ¿no? Entender cómo funciona cada uno, cada una, y empezar a tratar de funcionar así. Hay gente que es muy disciplinada, ¿no? Que trabaja con horarios férreos, con una escaleta, un guión de qué cosa pasa en cada parte del libro para tener un orden establecido y tratar de cumplirlo. Y hay gente que no. Hay gente que simple y llanamente se sienta, empieza a contar una historia de principio a fin y sale algo interesante. Es ir descubriendo, y para descubrirlo hay que probar y ver qué me funciona a mí. Yo soy un maniático cuando empiezo a escribir, ¿no? Siempre me pongo plazos, trato, cuando ha habido épocas de mucho trabajo, de tener un día fijo a la semana para sentarme a escribir. Para una novela, para La muerte no tiene ojos, que es de 2016, yo tenía un trabajo muy demandante y toda mi vida era concentrarme en encontrar un tiempo para escribir, que era los sábados en la noche. Que mi prima se casa un sábado en la noche, yo no voy a la boda. ¿Por qué te casas un sábado en la noche, pues, hijita? Yo no puedo. Así es la vida. Que la chica con la que salgo tiene su cumpleaños el sábado en la noche, mala suerte, mamita, no puedo. Es sábado en la noche. Si yo no escribo sábado en la noche, yo no escribo. El domingo es el día para corregir todo el tiempo y de lunes a viernes son momentos para estar corrigiendo en el trabajo. Y el viernes es el día para ir a tomarme unas cervezas para poder dormir profundamente y despertar descansado el sábado. Toda la vida era eso. Y funcionó. No digo que sea una buena novela o una mala novela, pero es una novela. Es una novela que me gustó escribir, que me gusta cómo está.
Y el proceso fue así, de disciplinado y ordenado, respetando además un subcapítulo cada sábado hasta terminarla. Mientras hay otros libros que han salido, pues como este, no leas libros sobre zombies, les contaba, ¿no? No tenía nada más que hacer, era un vulgar desempleado con un pie roto, volviendo a vivir a casa de su madre, y salió pues en unas cuantas semanas, ¿no? Con mucha ternura, escribiendo sin horarios de día, una cosa que iba creciendo muy libremente. También hay que entender que nuestro proceso, lo que nos funcionó en un momento, no necesariamente va a funcionar después, no aferrarnos tanto. Hay algunos consejos que he leído que me gustan mucho. Uno del querido Carlos Calderón Fajardo, extraordinario escritor peruano. Carlos recomendaba, y realmente me funcionó muy bien, y a otras personas también, leer algo que no tenga que ver con lo que estamos a punto de escribir. O sea, Carlos leía poesía antes de empezar a escribir algo de su narrativa. Y poesía además que no tuviera un tema similar, ¿no? Sino leer por placer, como calentar el cerebro, calentar las emociones, 15 o 20 minutos antes. ¿Funciona? A mí me funciona. Otra cosa es nunca dejar de leer, ¿no? Está esta idea que no sé por cómo diablos se ha extendido tanto de mientras escriba voy a mantener mi originalidad y por ende no voy a leer. Cállate la boca, leer es más importante que escribir. Lo dice un tipo con 21 libros publicados que publica el libro 22 en mayo. Leer es más importante que escribir. Al escribir estás leyendo un libro que no ha sido escrito todavía. Al leer estás leyendo un libro. Estás entrando en un universo distinto. Siempre hay que leer. En algunas ocasiones, pues vendrá bien para algunas personas. Estoy haciendo un policial noir que quiero ambientar en Lima. Leonardo Padura, ¿no? Vamos a leer cosas de policial latinoamericano. ¿Y por qué no también de policial clásico? ¿Y por qué no también de literatura del romanticismo? En fin, nunca dejar de leer para mí es vital. Eso de se va a contaminar mi estilo. Tú no tienes estilo. Nadie tiene un estilo. El estilo está cuando está publicado el libro. Al momento que estoy escribiendo, no tengo un estilo porque el libro no existe. Siempre estar en contacto con leer. Y probar cosas, ¿no? Hay gente a la que le funciona llevar muchos talleres. Está muy bien. Hay gente a la que le funciona someterse a retiros y ejercicios propios y espirituales. Está muy bien. Siempre probar estas cosas. Probar cosas implica también adentrarse en géneros distintos. Este puede ser el peor consejo que les diga alguien en su vida, pero a mí me ha servido para escribir, hacer cosas de artes visuales. A mí me ha servido para escribir, jugar videojuegos. Para hacer teatro a mí me ha servido partir de la narrativa. Para hacer narrativa me ayuda un montón haber hecho obras de teatro. ¿Por qué? Porque son formas distintas, con necesidades distintas. Yo era muy malo haciendo diálogos, no digo que sea muy bueno ahora, pero antes claramente era muy malo. ¿Qué tal si hago una obra de teatro que es básicamente diálogos? A ver qué pasa. Otra vez saqué una mención honrosa, me dieron un diploma. Después se montó. Pero es por ir probando cosas. Y ahora me es mucho más práctico reconocer cuando un diálogo es más para teatro que para narrativa y viceversa. O cosas como, oye, hay muchos finales y esto, entiendo que viene de Rayuela, Cortázar cambió el mundo, pero acá en No leas libros sobre zombies nace más a partir de videojuegos. Entonces, enfrentarse, disfrutar de otras maneras de contar historias, creo que también ayuda para que contemos las nuestras. No tendría mucho más que decir que siempre buscar la verosimilitud. No engolosinarse con lo que yo quiero decir, el mensaje que yo quiero darle al mundo. A nadie le importa el mensaje que tú quieras darle al mundo. A nadie le importa. Y si tienes un mensaje importante que darlo, para eso se escriben libros de historia, libros de política, libros de filosofía. La literatura que quiere dar un gran mensaje, así se forjó el acero de Ostrovsky. ¿Alguien lo ha leído? No lo recomiendo, pero si alguien quiere, cójalo y vea qué tal. Cuán vigente está Así se forjó el acero de Ostrovsky. Los grandes mensajes están en la literatura, porque la literatura es la que los transmite, no el autor. Esto lo digo siempre, uno no escribe porque sepa mucho. Ni siquiera el gran autor de libros, de novelas históricas, que claramente sabe, ¿no? O sea, es una novela histórica, ha tenido que investigar.
Pero ni siquiera el gran narrador de una novela histórica escribe porque sepa mucho. Escribe porque no sabe. Como no sabe algo, tiene que contar una historia de ficción para ver qué pasa. Y si uno se pone con la idea de la moraleja final, este libro tiene que tratar sobre tal cosa y educar a las personas en esta verdad, va a salir un mamarracho. Eso sí, lo garantizo. Escribir es una aventura, uno tiene una idea de qué cosa quiere decir, tiene una posición ética, una posición ideológica siempre en el mundo. Tal vez el libro dice otra cosa. Tal vez el libro dice algo distinto, saca algo del fondo de nuestras ideas, de nuestras emociones, de nuestros rencores, de nuestras esperanzas. Uno escribe porque no sabe cómo se siente, porque no encuentra las preguntas que formular para buscar respuestas sobre qué es la vida, por qué el Perú es como es, por qué los humanos estamos como estamos. Incluso si quieren cosas más concretas, ¿por qué no hay una cultura de diálogo? ¿Cuándo se perdió, si es que existió alguna vez, una cultura para conversar? Y ahora todos somos el zombie de alguien. Hay mil maneras de abordar este tema. Investigación histórica, periodística, filosófica y literariamente es a partir de estas inquietudes, de estas preguntas tal vez mal formuladas, contar una historia y quizás al terminar de escribir una obra literaria, la leamos y podamos entender algo, si tenemos suerte. Y si no, otra persona llegará y le dará una interpretación y podrá haber alguna respuesta, algunas preguntas. Escribir como una aventura, escribir como el no saber. Yo creo que eso es lo que podría decir al respecto. Genial. Ha sido una conversación bastante enriquecedora. La verdad que cada vez que tenemos este tipo de entrevistas donde hablamos de ciencia ficción, en realidad hablamos de todo un poco, ¿no? En esta oportunidad hemos hablado de este gran libro, de esta gran novela, pero también hemos hablado de Carver, hemos hablado del proceso creativo, de la escritura, y es bastante rico tener a autores como tú, ¿no, Miguel Ángel? Y por eso agradecerte esta oportunidad de charlar y tal vez más adelante volvernos a encontrar por este medio y conversar de diferentes temas, ¿no? Bueno, esto ha sido instancias finales de la entrevista, Miguel Ángel Vallejo. Agradezco su participación, agradezco la participación de Tomás también y de quienes nos ven por la otra pantalla. Y decirles hasta luego, ¿no? No se olviden de suscribirse, de darle like y comentar por ahí algo que les haya gustado. Chao, chao, cuídense.